venir siempre a Pórtico de Salomón. El tema de hoy, no sé qué es lo que desea: juicio de Dios o futuro glorioso. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Quién quiere juicio de Dios? ¿Quiere juicio de Dios? Hay quien pide justicia. Por ejemplo, allá en Venezuela el pueblo está pidiendo justicia, ¿verdad? Pero bueno, allá sí lo pueden estar pidiendo porque los fraudes y todo ese tipo de cosas. Pero delante de Dios, preferible es mejor pedir misericordia, ¿verdad? No justicia, misericordia de Dios, el amor de Dios. Ahora, para librar el juicio de Dios y esperar un futuro glorioso, ¿qué tenemos que hacer para no pasar un juicio de Dios? ¿Qué hay que hacer? O sea, portarse bien, guardar los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay que estar en Cristo. Cristo dice también: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si recibimos a Cristo, pues ya, ojalá todos aquí ya recibió a Cristo como su Salvador, pueden levantar sus manos diciendo amén. Entonces, si no le ha recibido, está en peligro de un juicio de Dios. Pero si ya le recibió, un futuro glorioso con nuestro Señor. Hay una invitación ahí en Isaías capítulo 6. El día de hoy vamos a meditar algo del profeta Isaías, profetas mayores. Isaías 6:8. Isaías 6:8 está hablando el Señor y está haciendo una invitación diciendo: después oí la voz del Señor que decía, eso está diciendo Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿y qué decía el Señor? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Qué dice Isaías 6:8? Heme aquí. Otra vez. Entonces respondí yo. No escucho. Nuevamente. Entonces respondí yo. Señor, tú lo estás escuchando, ¿verdad? El Señor es testigo. Envíame a mí. Recuerdo ahorita en este cambio que están haciendo del cambio de lugar, ¿verdad? Dice: es que viene el pastor Salvador, entonces el juicio de Dios se va a cerrar. ¿Pero para qué? Para un futuro glorioso. Amén. Estamos esperando un futuro glorioso, es decir, es posible también no olvidar aquí definitivamente, de vez en cuando venir, tal vez darles la nueva dirección, personas que tuvieron contactos aquí en los alrededores y que puedan caminar también al nuevo lugar. Amén. Y de igual manera también las nuevas personas. El Señor tiene propósitos. Dios tiene un propósito en llevarles a este nuevo lugar. Y decimos amén. Es decir, nuevas familias, nuevas personas que también necesitan el Evangelio de Cristo. Porque después oí la voz, dice Isaías, del Señor que decía, Dios diciendo: ¿a quién enviaré? Y si ustedes observan esta invitación, primero está hablando Dios personalmente, o sea, así dice: ¿a quién enviaré? Y luego lo dice en plural: ¿y quién irá por nosotros? ¿Se fijan ese cambio? Porque está hablando la Trinidad de Dios. Es lo mismo que en Génesis Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso es ese: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hablando Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces Isaías responde: entonces respondí yo, ven aquí, ven aquí. Entonces, que tengamos eso siempre presente. Vamos a ver
esta decisión de Isaías a la invitación de Dios, diciendo Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y que Isaías está dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí, no era algo tan sencillo. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. En versículo 1 dice que es la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2, Isaías 1:2. Oye cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿De quién está hablando Dios aquí en su palabra? De su pueblo. Crié hijos y se rebelaron contra mí. Qué cosa más triste cuando los hijos se rebelan, ¿verdad?, al papá y a la mamá. Cosa que en el Pórtico Salomón no ocurre, ni en México ocurre, ¿verdad? No, ¿cómo no, verdad? Versículo 3, tan tiernamente está diciendo Dios, tiernamente, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. ¿Ven qué tierno? Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora. No tenemos que decir presente, ¿verdad? Ni rebelde, ni no. Amén. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y Dios hablando de su pueblo, Israel. Versículo 10, Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es decir, ¿cómo le está llamando Dios a su pueblo? Sodoma y Gomorra. ¿Sabe la historia de Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Hay algo parecido el día de hoy a Sodoma y Gomorra? ¿Alguien vio algo más o menos ahí? Inauguración de Juegos Olímpicos a nivel mundial. Sí. Y una tremenda blasfemia, ¿verdad?, de hombres disfrazados hicieron hasta un simulacro, ¿no?, de la Santa Cena, más o menos. Y esto es a nivel mundial. Mi esposa y yo estábamos escuchando y vieron también ahí que un hombre disfrazado de mujer, de boxeadora, y golpeando a otra mujer, o más bien a una mujer, de veras, porque era un hombre disfrazado. ¿Se puede imaginar? Sodoma y Gomorra, y esto es a nivel mundial. Todos los ojos puestos en París, Francia, provocaron la ira al Santo de Israel. Y Dios, dice Isaías 1:10, a su pueblo, Sodoma y Gomorra. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 13, el primer renglón dice: no me traigan más vana ofrenda. Esto está hablando Dios y acerca de su pueblo Israel. Isaías 1, versículo 16, dice así: lavaos y limpiaos. Isaías 1:16. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen
de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, busquen el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparen a la viuda. Versículo 18 invita a Dios diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios puede hacer esto, Dios ha hecho esto por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados y el Señor tomó nuestros pecados que eran como la grana y ahora dice como la nieve son emblanquecidos. Rojos como carmesí, ahora por Cristo como blanca lana, por los méritos de nuestro Señor. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, Él resucitó al tercer día, Él vive y sabe dónde quiere vivir, en cada corazón. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entonces Él dice que nuestros pecados los arroja a lo más lejos, tan retirado que está el oriente y el occidente, hasta allá, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. Juicio de Dios. Vamos al capítulo 3 de Isaías, donde habla del juicio, precisamente, contra Judá y Jerusalén. Isaías 3. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá. Fíjense nada más y puede apuntar un numerito o una letra ahí, nada más lo que Dios empieza a quitar del pueblo de Israel por el juicio de Dios. Según el versículo 1, Isaías 3:1, ¿qué es lo primero que quita el Señor de Jerusalén y de Judá? Al sustentador. Es decir, al que sustenta, al que provee. Estamos confiando que el Señor va a multiplicar de 4,000 pesos, ¿verdad?, que se rentaba aquí, 10,000, dice allá, mi hermano Moisés, ¿verdad? ¿Dios puede proveer? Sí. Y no solamente para eso. Ya empezamos a orar hace 2 o 3 meses que fue nuestro hermano Moisés, su esposa, a compartir en la iglesia bíblica cristiana, y comenzamos a orar. Ya que encontrar un lugar es una respuesta de oración. La siguiente oración, que el Señor siga proveyendo para tener su terrenito, para tener un lugar donde congregarse propio del pórtico de Salomón, mientras el Señor nos lleva, porque según la palabra de Dios dice que todo lo que vemos va a ser eliminado. Que no tengamos nuestra mirada en las casas, ni en las camionetas, ni en las cosas materiales, porque todo va a ser consumido. Los elementos desechos, así dice Pedro, ¿verdad? Y esperamos del Señor cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Dios va a quitar entonces juicio de Dios al sustentador. ¿A quién más? Según versículo 1, va a quitar al fuerte. Va a quitar, imagínense, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Cuando alguien se va a casar, dice, bueno, aunque sea pan y agua. No, pero aquí está diciendo, ¿sabes qué? Ni pan, ni agua. Ay, pues, o sea, está aquí otra cosa, ¿verdad? Es decir, ya ni siquiera pan y agua. Dios iba a quitar de su sustentador al fuerte y todo sustento de pan y todo socorro de agua. Eso sí está terrible, ¿verdad? Ni pan ni agua. También va a quitar al valiente, al hombre de guerra, al juez, al profeta, el adivino, al anciano. Dice, ay, joder, juicio de Dios. No más le está quitando y dice, oye, pues mami, ¿qué está dejando, verdad? Vámonos. Versículo 3. Al capitán de 50, al hombre de respeto, al consejero, al artífice, excelente, al hábil orador.
Versículo 4. Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Ahora, alguien podría decir, amén, ya va a quitar a los ancianos, pobres ruquitos, ¿verdad? En Bíblica cristiana tenemos el privilegio de mis hermanos ya conocen a nuestros hermanos Enrique, a Roberto, Manuel, a los que estamos por ahí. Somos oficialmente ancianos, porque así dice la Biblia, pastores y ancianos. Y no solamente por lo que dice la Biblia, sino de edad también. O sea, doble, ¿verdad? Anciano porque dice la Biblia y de edad. Pero ¿quién pensaría decir, sí, ya Dios va a quitar entonces el versículo 3 al capitán de 50, al hombre de respeto, el consejero, el artífice, el hábil orador, y de no poner jóvenes? ¿Quién piensa que sería toda una bendición eso? No. ¿Pero cómo? Pues no, que vivan lo nuevo, ¿verdad? Entonces, el anciano, los viejitos, por decir ruco, ¿verdad? No, ya, para afuera. Una señorita diciendo a su mamá, antigua, y ahí la mamá, antigua, dame un cafecito. Falta de respeto, antigua. Bueno, ella aceptaba que así dijera su hijo. Pues no nada que ver, según la palabra de Dios, con que se vaya a quitar el hombre de respeto, los ancianos, los consejeros, y ponerles jóvenes por príncipes, y los muchachos serán sus señores. ¿Qué dice el versículo 5? El pueblo será violencia. ¿Es el que va a venir? ¿Bendición? No. Juicio de Dios, violencia. Unos contra otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Cómo está Rusia y Ucrania? ¿Cómo está Israel? ¿Verdad? La franja de Gaza. ¿Cómo está nuestro país? ¿Ha escuchado usted de el cártel, verdad? Nueva generación. De hecho, el Señor nos había llevado ya hacia Querétaro, comenzamos la misión Todos para Cristo, pero el Señor me regresó, ya no a la iglesia de la Roca, sino a la Bíblica Cristiana, porque se les cayó la mitad de lámina, gracias a Dios son material, y ya gracias a Dios Moisés fue a ver, ya otra vez ya se adelantaron columnas y ahí va la reedificación. Pero para ir de aquí a Querétaro, que es donde, actualmente aquí ya estamos en la casita pastoral de ahí de la iglesia. Nuestra casita tenemos ahí de Querétaro, porque según ya íbamos a estar allá en Querétaro. Allá está mi hijo y 2 hijas, con su esposa y yernos y nietos. Tengo un nieto y 6 nietas. En Guadalajara, esa es una goliza, ¿verdad? Nos golearon. Varones 1, mujeres 6. Entonces 6-1. Goliza tremenda. Y para pasar de aquí a Querétaro, pues manejando hay que dejar Jalisco, una parte de Michoacán, otra parte de Guanajuato, y luego ya llega a Querétaro. Entonces, yendo, aunque vayas en autopista o por libre y demás, continuamente retenes, porque está el ejército o policía del estado, del municipal, alguien siempre está ahí, porque ya sabe cómo está la situación, ¿verdad? Y no solamente esta parte, en el norte de la República, al sur de la República, lleno de violencia. Juicio de Dios. Entonces, el pueblo será violencia, estamos en Isaías 3:5, unos a otros, cada cual contra su vecino,
joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Y aquí tiene dos sentidos. El villano es el que vivía en la villa contra el noble que vivía en el palacio. Aplicándolo aquí es el que vive hacia las orillas, ahora el que vive en zona residencial, aplicando el día de hoy. Pero no solamente habla de eso, el villano, o sea, el malvado, el pecador, contra el noble, es decir, contra aquel que no hizo nada. No hizo nada, nada más el otro porque es villano, malvado. Son las dos formas este texto. Versículo 6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta rutina. Es decir, los empezaron a agarrar los jóvenes y ya dicen: no, estos ya están viejitos. Juicio de Dios. Versículo Isaías, ahí el 3, versículo 9. ¿Qué dice en el versículo 9? Isaías 3, 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Y otra vez el ejemplo: porque como Sodoma publica su pecado. ¿Ha observado ya esto en plazas comerciales? Ya más abiertamente, más públicamente, ¿verdad? Las relaciones hombre-hombre, mujer-mujer, públicamente, no lo disimulan. Hay del alma de ellos porque amontonaron para sí. Mal amontonaron para sí. Luego versículo 16, Isaías 3:16. Perdón, ahí va para las mujeres, ¿verdad? No solo para los hombres. Versículo 16. Así mismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión ¿qué hacen? Se ensoberbecen, andan con cuello erguido. ¿Qué significa soberbia y cuello erguido? Significa que a los demás los ve pequeñitos, como si nada. Y con ojos, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Hasta llevan el ritmo, ¿verdad? Por tanto, el Señor traerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de oro, los zarcillos, los anillos, los colleres de las narices, las ropas de gala, los mantocitos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. Versículo 24. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicia y quemadura en vez de hermosura. Todo esto nos habla de lo que utilizaban para verse. Claro, en el Antiguo Testamento, hoy en día no, pero más o menos debe ser. En mis tiempos de joven, o sea, apenas ayer, una rotura en el pantalón era vergonzoso. ¿Y qué pasa el día de hoy? Así los compran, ¿verdad? Ya no, es más, hasta escogen para que, claro, no cualquier rotura, ¿verdad? Tiene que ser en lugares estratégicos, ¿verdad? Ahí arriba de la rodilla o atrás donde la espalda cambia su nombre, ¿verdad? Fue una gran alegría, creo que hace como 2 años, la graduación en La Roca. Ver en mayo la graduación del Instituto Bíblico La Roca con su toga, ¿verdad? Todo
toda una ceremonia y todo hermoso. Después mayo, luego ya julio, agosto, fines de agosto, septiembre, iniciar de los 7 años, una tristeza de ver a una señorita graduada que hacía 2 meses con su toga y todo, y que la veo en la apertura del siguiente año con el pelo, ¿qué pelirrubia? No. Pelo naranja, morado, verde, azul, anaranjado, amarillo. Ay, pues, dice, entonces ya terminó las leyes del instituto, ya hay libertad, entonces ahora sí, soltarse, ¿verdad? Tenemos que adorar a Dios, dice, aunque no vea nadie, agradar al Señor. Juicio de Dios. No nos quedamos solamente con juicio, sino vamos a ver futuro glorioso. Eso está en Isaías 4, comenzando el versículo 2. Arribita, si tiene su Biblia, la inspirada, la Reina Valera 60. La que traiga saber. Pero la inspirada, la Reina Valera 60, arribita dice, futuro glorioso de Jerusalén. Sí. ¿Cuántos tienen ahí la inspirada? Amén. Esa cosa, ¿verdad? La única y auténtica, no para nada. Para estudiar hay que ver la nueva traducción viviente, hay que ver hay incluso Reina Valera actualizada, ¿verdad? Perfecto. En aquel tiempo, esto es Isaías 4:2, futuro glorioso. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Versículo 3, Isaías 4:3. Acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes serán llamados santos. ¿Qué significa santo? Apartados para Dios, separados del mundo. ¿Somos santos? Por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo. Somos santos, separados para Dios, apartados del mundo. Versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella, con espíritu de juicio, con espíritu de devastación. Versículo 5. Creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, sobre toda gloria habrá un dosel. Era el mueble protector del altar de Dios. Versículo 6. Habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero y contra las tormentas. Hoy en tiempos de tormenta, de hecho, noto en una ocasión de estos que se vinieron en Clínica Cristiana, se soltó hasta granizo, de tal manera que les tapó el canal y no, el agua empezó a botar por todos lados, ¿verdad? Ahí mi esposa y yo tuvimos ahí que quitar una tapa de un registro por ahí y a barrer, porque más o menos ahí andábamos chapoteando ahí dentro del salón de escuela dominical de primarios y preescolar, ¿verdad? Bien a gusto. Entonces, Dios protege. Y lo curioso, igual, cuando veo este pasaje de Isaías, me acuerdo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, ¿qué dice la palabra de Dios que hacía con su pueblo Israel durante el día? Una nube que les cubriera el sol. Estaban en el desierto. Y por la noche, una columna de fuego, porque en la noche es muy frío, para que les diera calor. Dios nos ama. Dios nos está llevando a un nuevo lugar, ¿verdad? Con una nube y con fuego. Y con un lugar donde se va a extender
la palabra de Dios. Cuando el Señor nos permitió también iniciar y fundar con mi hermano Marco Landis, fuimos 4 pastores y llevábamos, que tenemos una misión de bíblica cristiana, ya habíamos iniciado cultos, y el hermano Marcos dice: si en tal fecha no se vende la roca, porque se puso en venta la roca. Yo le decía: hermano, si vende la roca, como teníamos ahí en Valle Dorado, ¿verdad? Y Paraíso y demás, varias familias y ya reuniéndonos, si vende la roca, nomás me vende la Victoria. Nomás me vende la Victoria, ahí donde son campamentos. Todavía no había la iglesia de la roca, pero la Victoria sí. Y ahí dice el hermano Marco Landis: Chava Rey, dice: no solamente quiere niño Dios, quiere Santa Claus y quiere todo, ¿verdad? Entonces, bueno, comenzamos ahí en la roca, primeros 6 años y medio en el equipo ahí en la roca. Y para llevar a las personas de donde nos reuníamos, ahí Valle Dorado, hacia allá, duramos como unos 3 años, le llamamos el Rocabús, pero ahí sí era de Valle Dorado hacia la roca, pues, como media hora, y en aquel tiempo no había transporte. Entonces llevábamos el Rocabús, pasábamos por un cierto lugar, y ahí va, ¿verdad?, el Rocabús. Una vez una persona que vivía en Santa Fe o por ahí, queriendo convencerme, diciendo: hermano, pues, ¿por qué no sube con el camión para Santa Fe y luego ya puede regresar para acá? No sé, quería mover todo el panorama. Dije: mire, lo más conveniente es de que en vez de mover a todos, usted nomás se levanta temprano, viene aquí al crucero y nos vamos perfectamente. Fue el motivo para que él ya no siguiera, ¿verdad? En otras palabras, más o menos diciendo: no será posible que pasen a mi casa y me despierte y me den mi desayuno y yo me peine y me lleven a la iglesia. No. Así como el hermano, bueno, más bien, las 4 personas que se vayan, apúntense ya con el hermano, ¿verdad? Es decir, tal nos vemos y vamos temporalmente, mientras conocen, ¿verdad? Es decir, cuando él viene nuevo, bueno, pues sí, adelante. Pero somos mexicanos tan campechanos, ¿verdad? Todo lo queremos, como dicen, de la boca, ¿verdad? Dios no es así. ¿Qué quieres? ¿Juicio de Dios o futuro glorioso? Dios cuidó de su pueblo con una columna para el día y con fuego en la noche. Y Dios sigue haciendo eso para con nosotros. Apocalipsis, ¿cuánto tiempo me queda, mi hermano? ¿Ya? ¿Ya me pasó? Ya me fijé, ¿estamos? Ok, sale. Sí, versículo de Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Ha ido al mar? Sí. Le recomiendo, si tiene oportunidad, ¿verdad?, hay que ir al mar, porque allá La vida es más además en el mar la vida es más sabrosa. Y en el mar que quiero mucho, esa es la canción. Esa es la canción. Entonces, no va a haber, pero va a haber cielo nuevo y tierra nueva, dejando el juicio de Dios y ver un futuro glorioso. Cielo nuevo y tierra nueva. Versículo 3. Una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos. ¿Se puede imaginar eso? Dios morando con los creyentes. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y uno dice: Señor, ya llegó, ¿verdad? Ya está en tu presencia. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
ya no habrá muerte, no habrá COVID, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 6, me dijo, hecho está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, del agua de la vida. ¿Para qué queremos más? La fuente del agua de la vida. Y Dios mismo dice, yo se la daré. ¿De qué forma? Gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente para nosotros? Porque Cristo pagó un precio. Cristo pagó el precio, entonces para nosotros es gratuitamente. De la fuente del agua de la vida. Dijo Dios y preguntó, entonces ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dijo Isaías, entonces respondí yo, Tomás un mixto. Entonces, dice Isaías, entonces respondí yo, amén. Dios le está enviando a un nuevo lugar y que podamos nosotros estar diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. En la mañana mi esposa envió, hay en el WhatsApp un grupo de Bíblica Cristiana, un video donde un joven autista graduándose de la universidad y quien estaba dirigiendo dice, ¿saben qué? Tenemos algo especial. Estaba lleno el auditorio, graduados y familias y demás, pero hay un joven con autismo. Ellos no pueden soportar el ruido. Entonces les voy a pedir que no griten, no aplaudan. Y ya le manda a llamar y ahí va el joven graduado autista con su topo, su birrete. Como no podían aplaudir ni gritar, entonces silencio. Y ya por ahí alguien que iba a ir caminando y ya recibió su diploma, comenzaron en silencio a ponerse de pie todos. Voy a ser poniendo de pie, en silencio. Ustedes. En silencio. Y este hombre, graduado joven, profesionista, pasó con todos los hombres, pero en silencio, porque no podían aplaudir ni gritar. Según la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios habla de etnias, las etnias también abarcan autistas, es una etnia, sordos es otra etnia, mudos es otra etnia, ciegos es otra etnia, todo aquel que tiene alguna discapacidad. En un campamento en Amialco, gracias a Dios, un ministerio para sordos y mudos. Y llegó al campamento una hermana, años, para tratar de comunicar el evangelio a un sordo mudo con el lenguaje de señas. La bendición es de tratar de enseñar a la niñita, 5 o 6 años. Y su hermanita de 8 o 9 años, que estaba también ahí atenta, ¿sabe qué? Su hermanita, que ella no tenía dificultad, aprendió también el lenguaje de señas y apoyó a su hermanita menor y a su maestra, que era como su intérprete entre la maestra y la niña, conociendo a Cristo. Pero se ocupan años para alcanzar a un sordito, o a un mudo, a un ciego, a un autista, y se ocupan creyentes que igual cuando Dios pregunta, entonces, ¿a quién enviaré y quién irá con nosotros?
Entonces respondí yo, Envíame a mí.